Bienvenidos a este su canal de cine y literatura, el canal de Orlando Barros García, por aquí, por YouTube. Hoy queremos traerles una sugerencia del séptimo arte que fue producida por Netflix y que está siendo precisamente reproducida a través de esta plataforma de cine. Se trata de la serie Freud. Queremos recomendarles para esta semana que vean esta serie para que a los iniciados y a los no iniciados puedan entender un tanto cuál fue el proceso que tuvo que pasar Freud para poder llegar a su gran teoría y a su gran invento. Su teoría sobre el desarrollo psicosexual de los seres humanos y su invento, el psicoanálisis, ¿verdad? Luego de algunas comprobaciones que hizo durante muchos experimentos con sus pacientes para poder curar, para poder tratar, hacer una terapia de las enfermedades mentales. Hay que hacer aquí un poquito de historia en tanto que a comienzos del siglo XX las neurosis y todo tipo de enfermedad mental, las que hoy se conocen con un nombre propio, con toda una referencia clínica, ¿verdad? A comienzos del siglo XX, cuando Freud comenzaba su vida profesional, que es lo que nos muestra aquí la película, cabe destacar que Freud fue médico especialista en neurología, médico neurólogo. Cabe destacar que a comienzos del siglo XX, todo este tipo de patologías que presentaban la mayoría de personas eran tratadas y sus causas eran buscadas en el funcionamiento del cerebro. Eran los albores, eran los comienzos, o podría ser, eran las simientes de lo que posteriormente se llamó psicología. Las causas de este tipo de comportamientos desarrollados o evidenciados por algunos problemas neuronales o neurológicos fueron el comienzo de la historia de este gran pensador e investigador del comportamiento humano, Sigmund Freud, un austriaco, un personaje nacido en Austria a finales del siglo XIX y comienzos del XX, en que en sus comienzos pues revoluciona todo el mundo científico, enfrentándose inclusive a la ciencia tradicional que lo trató, que lo expuso, que lo trató como charlatán, debido a lo audaz de sus conceptos sobre el comportamiento que presentaban todas estas personas enfermas con neurosis, con una serie de comportamientos que tenían su origen en el funcionamiento del cerebro. En la película se nos muestra a través de su trama cómo es que Freud va buscando el camino para desarrollar su gran teoría, la teoría que al final, a mediados del siglo XX, esgrimió al mundo científico, la teoría del desarrollo psicosexual. La teoría que nos dice, para aquellos que no tienen mucha información sobre Sigmund Freud, que nos dice cómo es que nosotros, desde el momento en que nacemos, vamos teniendo un aprendizaje paulatino a través de las experiencias y el placer sexual. Acuérdense, creo que todos hemos visto, yo soy una persona que conoce algo de la historia de Freud y de su teoría porque al comienzo, cuando inicié estudiando bachillerato, tuve la oportunidad de conocer algunos esbozos, algunos principios de la teoría psicosexual. Pero volviendo al tema, en la película se nos muestra cómo es que Freud va construyendo su teoría a partir de la experiencia que tiene con una cantidad de pacientes a los que se trataba como enfermos del cerebro y no a los que se trataba como
enfermos emocionales. Ahí se parte la historia en dos del desarrollo de la psicología. Freud dice, y por eso es expuesto como un charlatán por los científicos del momento dentro de la ciencia médica. Freud dice que el origen de las patologías que se evidenciaban en estos enfermos con comportamientos neuróticos, violentos, algunos criminales, el origen de esas enfermedades estaba en la mente, y que la mente era etérea, la mente estaba construida, una parte hecha por la fisiología del cerebro y otra parte hecha por las vivencias, las experiencias que la gente había tenido desde el momento en que nació hasta el momento en que se evidenciaba la enfermedad. Ese es el comienzo de la estructuración de lo que posteriormente fue su teoría sobre el desarrollo de la persona o el desarrollo de la personalidad. En la trama del filme se nos va diciendo cómo es que Freud va construyendo su teoría a partir de las experiencias como médico, neurólogo, y el tratamiento que hace de ese tipo de enfermedades desde su enfoque con un nuevo instrumento, la hipnosis. Allí comienza también la construcción y la invención de su método para tratar de curar y de hacer terapia a las enfermedades mentales neuróticas. Se trata del psicoanálisis. Freud, en la película se nos muestra cómo Freud va acumulando argumentos teóricos a partir de la experiencia con sus pacientes, y en la trama se nos muestra cómo es que Freud descubre a un asesino a través de esta metodología, la hipnosis, y luego la retrospección, la regresión mental para llegar al momento exacto del trauma que hizo que esa persona posteriormente empezara a comportarse de algunas formas poco agradables a lo visual y bastante desfasadas de la realidad. Vienen las alucinaciones. En la película se nos muestra cómo algunos personajes de la película alucinan. Vienen la violencia mostrada a través de comportamientos neuróticos, que algunos terminan en suicidios, la mayoría, otros en depresiones profundas que generalmente terminan en suicidios o en ataques a los semejantes, para justificar de alguna manera o para desfogar todo ese mal emocional que se tiene por dentro. Para nosotros fue muy agradable ver esta película porque nos ha recordado alguna de nuestras lecturas de Freud. Hace muchísimos años nosotros leímos La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. También leímos El psicoanálisis. Y la película nos ayudó a entender algunos aspectos de esta teoría del comportamiento humano. Cabe destacar, para los iniciados, es muy importante ver algunos aspectos de la biografía, de la vida, de los antecedentes biográficos de Sigmund Freud, para poder entender por qué se metió en este cuento de buscar la cura de las enfermedades a través de un método, de las enfermedades mentales a través de un método que se llamó psicoanálisis. Algunos aspectos de su vida muestran que también tenía algunas patologías. Era adicto a la cocaína porque creía que la cocaína era un anestesiante y un tranquilizante, y lo consumió hasta muy avanzada edad. Entonces, sugerencia para esta semana, con el propósito de hacer una lectura de un texto cinematográfico, a todos ustedes, nuestros seguidores, estamos sugiriéndoles que vean Freud, la serie que Netflix en estos momentos está transmitiendo a través de su plataforma. Bienvenidos a su canal de cine y literatura, el canal de Orlando Barros García.
queremos invitarles a que sigan visitándonos allá en nuestra página web orlandobarrosgarcia.com. También a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, que reproduzcan nuestros podcasts, los podcasts de Orlando Barros García en Spotify. Hasta pronto.